voy a simular las próximas 10 temporadas de la carrera de Rodrigo Goes. El jugador brasileño es una de las jóvenes promesas del Real Madrid, que hace unos años fichó por el club blanco y que últimamente está desaparecido, lo que está provocando que la gente le postule como una de las posibles ventas para el Real Madrid en el próximo verano, como consecuencia de la llegada de Kylian Mbappé. Como siempre, vamos a tener unos objetivos en la carrera de Rodrigo, que en este vídeo no van a poder ser de la selección, y es que Brasil no está en el FC24. El primero será alcanzar los 300 goles en toda su carrera, un objetivo bastante complicado pero que vamos a intentar conseguir. El segundo objetivo será ser el máximo goleador del equipo en el que esté, y el último de los objetivos será que el brasileño consiga ganar 4 UEFA Champions League. Tenemos ya por aquí la plantilla del Real Madrid, y es que como estáis viendo estamos con un 4-1-2-1-2, pero este sistema no favorece a Rodrigo, que juega de extremo derecho, por lo que vamos a pasar a un 4-3-3, pero de momento en la estancia en el Real Madrid, Rodrigo va a ser el que juegue de segundo delantero, dejando a Fede Valverde en banda derecha y a Bellingham en el centro del campo, para ver si así Rodrigo Goes puede alcanzar la cifra de goles que le hemos puesto al principio. Tenemos por aquí a Rodrigo, y es que como veis tiene 22 añitos y 85 puntazos de media, y como lo que queremos es que marque más goles y de asistencias, le vamos a poner por aquí extremo invertido, que le va a subir la finalización, y también para que pueda subir más rápido de media le ponemos por aquí una visión táctica al equipo, con la que como veis reducimos drásticamente el tiempo para subir de media. ¿Cuántos goles será capaz de marcar Rodrigo en esta temporada y cuántas asistencias dará? Pues vamos a verlo, porque estamos ya en el final de la primera temporada y tenemos la primera mala noticia, y es que el Real Madrid no ha podido ganar la Liga eSports. Se ha quedado a 16 puntazos del FC Barcelona, pero es que en la UEFA Champions League el Real Madrid ha llegado muy lejos, ha caído eliminado en las semifinales contra el PSG de Kylian Mbappé. El Real Madrid no ha sido capaz de ganar ningún título, pero vamos a lo que nos interesa, y es que por ahí lo tenemos a Rodrigo Goes, que ha subido 4 puntazos de media en esta primera temporada en el Real Madrid, pero es que sus números han sido totalmente escandalosos. En 53 partidos ha conseguido 34 golazos y ha repartido 5 asistencias para sus compañeros. Recordemos que teníamos el objetivo de ser el máximo goleador del equipo, así que lo conseguimos en esta primera temporada. Vamos a ver en las siguientes, y es que nos vamos a la segunda temporada, donde por aquí lo tenemos. Es una auténtica locura. Rodrigo va a comenzar esta segunda temporada con 91 puntos de media, y es que con esta valoración Rodrigo se convierte en uno de los mejores del mundo. Pero es que, como ya sabéis, de cara a esta segunda temporada hay un jugador que iba a llegar al Real Madrid, y es que ese jugador era Kylian Mbappé, que iba a llegar libre al Real Madrid para fichar por las próximas 5 temporadas. Y que claro, aquí había un dilema, porque Mbappé quería la posición del 9 y Rodrigo se tendría que pasar al extremo derecho nuevamente, cosa que no le hacía ninguna gracia a Rodrigo, porque la pasada temporada había estado muy cómodo de falso 9 y había marcado muchos goles, pero no se iba a rendir. Y es que en esta ocasión lo que iba a hacer iba a ser entrenar la faceta de los pases y de los centros para poder dar más asistencias a sus compañeros. Vamos a ver si en esta segunda temporada le van las cosas algo mejor a Rodrigo y puede ganar algún título. Ojo, porque la segunda temporada no ha ido mal para el Real Madrid, que estará en la UEFA Champions League contra el equipo de Xabi Alonso, y aquí lo tenemos ganando 3-1 con doblete de Kylian Mbappé y ese gol de Rodrigo Goes, en una temporada que ha sido fantástica para el Real Madrid, ganando la Liga eSports con 10 puntos de diferencia sobre el FC Barcelona, ganando la Supercopa también contra el FC Barcelona, y esa Champions League contra el Leverkusen. 3 títulos para Rodrigo Goes en esta temporada, en la que ha subido 92 puntos de media, y que pese a que Kylian Mbappé ha eclipsado todas las miradas con 52 goles, la temporada de Rodrigo no ha estado nada mal, que ha conseguido 22 goles, y por supuesto ese objetivo que teníamos al principio de la temporada de lograr más asistencias, 18 asistencias en esta temporada, un completo temporadón para el brasileño, en el que ha conseguido algunos premios al jugador del mes, pero no cabe duda de que todo el mundo estaba pendiente de Kylian Mbappé. Rodrigo no estaba de acuerdo con que Kylian Mbappé estuviera acaparando todas las miradas, por lo que le ha pedido en la tercera temporada a Florentino que le deje marcharse a otro equipo donde pueda ser el líder del proyecto. Y es que ha entrado en escena el equipo de Jürgen Klopp, y es que el Liverpool va a desembolsar una cantidad de 250 millones de euros para fichar al brasileño para las próximas 3 temporadas, con el objetivo de volver a reinar en Europa. Tenemos por aquí la plantilla del Liverpool, y es que tal y como estáis viendo, las bandas están bien cubiertas por el Liverpool, por lo que Rodrigo viene
para jugar nuevamente de falso 9, tal y como lo hizo en la primera temporada en el Real Madrid, siendo el jugador de toda la plantilla con mejor valoración y teniendo esos 91 de finalización. Pese a que la primera temporada de Rodrigo en el Liverpool era una temporada de transición, Rodrigo había conseguido la primera Premier League, siendo el único título que ha conseguido toda la temporada. Y es que en la UEFA Champions League, el Liverpool de Rodrigo Goes ha caído en cuartos de final contra el Chelsea, en una temporada bastante buena para Rodrigo, y es que ha subido 2 puntos de media, pero lo importante es que ha conseguido marcar 40 goles, que le había servido para ser la bota de oro de la Premier League, pero es que ha conseguido 20 asistencias, el mayor asistente del Liverpool, doblando al siguiente, que es Trent Alexander-Arnold. Pero para la cuarta temporada, el Liverpool y Rodrigo querían conseguir la UEFA Champions League. Aún así, la temporada no empezaba fácil para Liverpool, y es que Mohamed Salah ya tenía 34 años, por lo que el Liverpool tenía que buscar un sustituto para Salah, y en este caso va a ser Pedro Gonçalves. El Liverpool se iba a jugar un título en el primer partido de la temporada, la FA Community Shield, contra el Manchester United, y que le iba a ganar 1-2 sin goles de Rodrigo, pero que iba a dar un par de asistencias. Vamos a ver si este título no es el único. Madre mía, chicos, esto es increíble, y es que esta cuarta temporada ha sido un completo fracaso del Liverpool, ha quedado en quinta posición y ha quedado eliminado en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero es que, amigos, el Liverpool ha ganado la Europa League contra el Real Madrid. ¿Pero qué es esto? Si ya es extraño ver al Liverpool en la final de la Europa League, ¿qué hace el Real Madrid aquí? Es que no hay quien lo entienda. Y no ha sido el único título para el Liverpool, porque también hemos ganado la Community Shield. Por tanto, doblete para el Liverpool, que jugará la Champions League gracias a haber ganado esa Europa League ante el Real Madrid, en un temporadón increíble de Rodrigo con 39 goles. Pero es que no solo eso, amigos, sino que le pedíamos a Rodrigo que mejorara su función como asistente, y así lo ha conseguido, dando 25 asistencias, lo que le ha llevado a Rodrigo a subir 3 puntos de media y alcanzar esos 98 de valoración por fin. Estaba barajando la posibilidad de marcharse del Liverpool, pero tras una intensa reunión ha tomado la decisión de aguantar la temporada que le quedaba de contrato, con la condición de que el Liverpool pueda pelear la UEFA Champions League. Y están en la plantilla del Liverpool con los cambios de media de los jugadores. Bueno, acabo de parar por aquí la simulación, y es que tenemos final de la Champions League contra el Manchester City de Erling Haaland. Vamos a ver si el Liverpool es capaz de ganarle la Champions al City. No me lo puedo creer, esto es increíble. La ganamos 1-0 con gol de Rodrigo Goes, precisamente en el minuto 1 de partido, que no ha sido el único gol que ha marcado la temporada, porque la temporada de Rodrigo Goes es un auténtico escandalazo, y es que ha conseguido marcar 49 goles, 10 goles más, y se ha mantenido en esas 20 asistencias que le han servido al Liverpool no solo para ganar esta Champions League, sino también la Premier League, 4 puntos por encima del Manchester City, y esa Supercopa de Europa del principio de la temporada, por lo que ha conquistado los 3 títulos más importantes del fútbol en su despedida con el Liverpool. Y es que efectivamente Rodrigo Goes iba a abandonar el Liverpool tras 3 temporadas en las que había ganado varias Premier League y unos cuantos títulos europeos. Pero es que Rodrigo acaba de recibir una oferta muy jugosa de la Liga Árabe para jugar al lado de Neymar en el Al Ahly, por lo que iba a pasar a cobrar 600.000 euros a la semana, e iba a abandonar el club de Anfield como una leyenda del Liverpool para ser la nueva cara visible, la nueva estrella de la Liga Árabe. Efectivamente, Rodrigo se va a encontrar con Neymar Jr., que ya tiene 36 añazos, pero que viene de ser uno de los máximos goleadores de la pasada temporada de la Liga Saudí, y este es el equipo que se va a encontrar nada más llegar al Al Hilal. Así que vamos a ver si Rodrigo Goes puede conseguir la Liga Saudí y esta Copa Asiática Continental, que creo que es como la Champions de Asia y demás. Así que a ver si Rodrigo puede conseguir estos 2 títulos. El primer título de Rodrigo Goes no se iba a hacer esperar. Nada más llegar a Arabia Saudí, Rodrigo acaba de ganar su primer título, y es que ha ganado la Copa Asiática. Y es que Rodrigo Goes no está siendo titular indiscutible para el Al Hilal. Vamos a ver si cambia eso hasta el final de la temporada. Pues aquí tenemos el segundo título para Rodrigo Goes. Ha ganado la liga con bastante diferencia respecto del segundo, aunque eso sí, a nivel de goles Rodrigo se ha rascado bastante los cojones. 18 goles y ha repartido 14 asistencias, temporada bastante mala. Esperemos que en la segunda temporada cambien las cosas. La segunda temporada para Rodrigo en el Al Hilal iba a ser un éxito, y es que iba a ganar por segundo año consecutivo la Copa Asiática, y además iba a volver a ganar la Liga Saudí con bastante diferencia respecto del segundo de nuevo. Pero es que a nivel personal Rodrigo no acaba de despegar en Arabia Saudí, por lo que no va a renovar. Y es que efectivamente va a volver a Europa, y lo va a hacer de la mano de un equipo que hasta el momento tenía 0 títulos en su historia, y es que va a volver a la Premier League para marcharse al Tottenham, un equipo que en toda su historia no ha conseguido ningún título, y que el reto de Rodrigo a sus 29 años es conseguir algún título para el equipo inglés. Para conseguir los primeros títulos del Tottenham, esta iba a ser la plantilla que se iba a encontrar, y es que la verdad que no está nada mal.
mal. Pero es que Rodrigo va a jugar en una nueva posición que hasta ahora no había jugado. En el Tottenham va a jugar de MCO, efectivamente. Es la única posición que le flojea al Tottenham. Pero vaya equipazo que va a tener al lado Rodrigo Goe. La primera temporada de Rodrigo ha sido un éxito. Y es que efectivamente ha llegado hasta la final de la UEFA Champions League. Vamos a ver si se puede ganar. Si volamos el partido, ahí está. El Tottenham consigue su primer título en la historia, la UEFA Champions League. En un partido en el que lo ha marcado Rodrigo, pero nos llevamos el título. Que además no va a ser único porque hay doblete, porque hemos ganado la Community Shield. Bueno, y otro más, la Carabao Cup también. Triplete en el primer año para Rodrigo Goes, que ha hecho un temporadón increíble, quedándose muy cerca de su mejor temporada. 48 goles y 12 asistencias. Vaya temporadón de Rodrigo Goes. Ella tiene 30 años y que, como es normal, ya no puede subir más de media. La segunda temporada de Rodrigo en el Tottenham empezaba con la Supercopa de Europa, la cual el Tottenham no iba a poder ganar. Y es que la temporada ha sido bastante floja para el Tottenham, cuartos en la liga, bastante lejos del Manchester City y eliminados en cuartos de final por el PSG en la UEFA Champions League. Pero el Tottenham iba a ganar el segundo título en su historia, y es que iba a ganar la Emirates FA Cup ante el Aston Villa, en una temporada en la que Rodrigo a sus 31 años ya no ha sido muy determinante, y es que tan solo ha marcado 24 goles y ha repartido 16 asistencias. Vamos a ver qué tal lo hace en la tercera y última temporada en el Tottenham. De cara a la última temporada, el Tottenham de Rodrigo quería intentar ganar la Premier League, pero todo se iba a torcer en la jornada 12 de Liga. Rodrigo se iba a lesionar muy gravemente y se iba a perder el resto de la temporada. Así que Rodrigo no va a poder conseguir el resto de títulos, pero es que vamos a ver si llega al objetivo de los 300 goles, porque estaba muy cerca. Ahí lo tenemos, ha marcado 9 goles y ha dado 3 asistencias, por lo que va a haber marcado 303 goles en toda su carrera. Vamos a repasar los objetivos, y es que tenemos que el objetivo de los 300 goles ha sido cumplido, con esos 300 y pico que hemos conseguido. El objetivo de ser el máximo goleador del equipo en al menos 4 ocasiones también lo hemos conseguido, pero el último, el de conseguir 4 UEFA Champions League, nos hemos quedado con 3 Champions, así que ese objetivo no lo hemos podido conseguir. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta carrera y no olvidéis dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.